Hola, hola, buenas tardes. Bueno, a razón de el Día Mundial de los Derechos Animales, que obviamente coincide con el de los derechos humanos, por una cuestión de enlazar ambas situaciones, pues hemos decidido hacer este live. Se tenía pensado que me acompañara Antonio Danquín, pero tuvo un contratiempo con su conexión, entonces eh, voy, a, voy a hacer el live de manera individual. Repito, para quienes aún no se habían conectado, este live es a razón del Día Mundial de los Derechos Animales, que coincide a la par con el Día Mundial de los Derechos Humanos, por una razón de equidad, de que se corresponden los derechos básicos de los humanos con la cuestión de los derechos animales. A nivel básico son los mismos derechos. Obviamente los humanos tienen algunos otros intereses propios de su naturaleza humana y de hecho cada animal, cada sujeto, según sus características y su naturaleza, tendrá sus propios intereses, pero los básicos, los fundamentales, los que se refiere al hecho de que somos personas son los mismos. Por ejemplo, el derecho a vivir, el derecho a ser libre, que se corresponde con esos mismos intereses, a vivir, a ser libre, a conservar nuestra integridad física, nuestro bienestar, eh, el tener un hábitat donde vivir, etcétera. Todos esos derechos pues los tiene cualquier persona, porque son intereses de cualquier persona. Entonces, por eso se corresponde el Día Mundial de los Derechos Animales con el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y bueno, a manera de grosso modo, también haré mención de los principios que corresponden al enfoque abolicionista sobre los derechos, acerca de los derechos animales, propuesto por Gary Lawrence Francione y Anna E. Charton, que bueno, no recuerdo qué significa la E del nombre de Anna, pero ese es su nombre, Anna E. Charton. Ambos elaboraron este enfoque. Desconozco si de alguna manera influyó Tom Reagan. Creo que por ahí Gary Francione menciona en algunas de sus obras que sí, como que comenzaron a hacer como una especie de borrador junto con Tom Reagan sobre la teoría de los derechos animales. Y bueno, pero ya se concretó finalmente solamente con estas dos personas, con Gary Lawrence Francione y con Anna E. Charton, que son quienes ya le dieron como que un cerrojo a lo que ellos proponen como la el enfoque abolicionista sobre los derechos animales, ya propiamente hablando. Y pues está muy ligado a una cuestión lógica que, bueno, desde mi punto de vista, Gary Francione no, no aplica a cabalidad sus propios principios, pero vamos aquí a desglosarlos, no a desglosarlos, a mencionarlos a grosso modo y hacer algunos comentarios acerca propiamente de la cuestión de la filosofía de los derechos animales que va de la mano con estos principios que expone Gary Francione en Gary Francione y Anna Charton en el enfoque abolicionista. Menciona Romano, sería interesante saber si el inicio participó Tom Reagan en la obra. Creo que en la obra tal cual no, porque bueno, supongo que entonces lo hubieran agregado como autor, pero sí en algunos de los escritos de Gary Francione menciona que ellos, o sea, que se sentaron con Tom Reagan previo a la separación esta que hubo en los noventas, cuando Tom Reagan pues decidió participar en eventos donde había neobienestaristas, donde estaba incluso Peter Singer.
Entonces ahí hubo un rompimiento, pero ya había habido algunas reuniones, habían conversado sobre esto, sobre formar una teoría sobre los derechos animales, no sé si como principios tal cual, pero ya habían conversado sobre esto, pero ya plasmados en estos principios tal cual, fueron solamente Francione y Anna Charton. Bueno, podría comenzar hablando sobre los principios precisamente. Pues el principio uno, bueno, aquí para quienes no lo sepan, aquí es en este libro. Es este libro en el que vienen los principios desglosados de manera detallada. Es la obra en sí de Gary Francione y Anna Charton donde mencionan los principios. Y pues el principio 1, tal cual como lo menciona, los abolicionistas sostienen que todos los seres sintientes, humanos y no humanos, tienen un derecho, el derecho absoluto a no ser tratados como propiedad de otros. Es el principio 1. Y bueno, si ustedes lo analizan, pues precisamente es a lo que se refiere en este caso para la cuestión de los demás animales el veganismo. El veganismo rechaza el estatus de propiedad que se impone a los demás animales. Entonces, en el principio 1 precisamente se asenta esto, que el derecho fundamental, no quiere decir, aunque Francione lo menciona ahí como que el único derecho, creo que hubiera sido más preciso y correcto decir que es el principio fundamental, o sea, es de donde se parte. Creo que en otro live también ya lo había mencionado. ¿Por qué, por ejemplo, los pioneros del veganismo, Lely Cross, Donald Watson y todos los demás pioneros del veganismo, por qué decidieron que el veganismo se refería a la no explotación de los demás animales y por qué no hablaron de cosificación en general? Porque se puede cosificar a alguien no solamente explotándolo, o sea, puede cosificársele de otras maneras, no necesariamente usando sus cuerpos o lo que sale de sus cuerpos o haciendo que ejerzan acciones en contra de su voluntad, sino por ejemplo dañándolos de manera intencional sin que su cuerpo o ellos hagan una acción en favor de alguien, sino que simplemente por eliminarlos como un obstáculo. El ejemplo más típico es cuando adrede por ejemplo, se atropella a alguien pudiendo evitarlo. Esta es una forma de cosificación. Entonces, ¿por qué se referían ellos, por ejemplo, los pioneros, puntualmente a la cuestión de la no explotación y en este caso el principio 1 del enfoque abolicionista? Se refieren puntualmente al derecho a no ser propiedad. En la sociedad, como creo que la mayoría lo hemos sabido, lo hemos percibido, la mayoría de la gente que no es vegana, en términos generales, sí consideran que está mal, por ejemplo, causar daños intencionales y, entre comillas, innecesarios a los demás animales. Por ejemplo, esto, o sea, si alguien atropella a un perro adrede o el tan mencionado maltrato animal, bueno, sin comillas, puede ser, el tan mencionado maltrato animal, la gente del común se opone a eso, o sea, sí se opone a ese tipo de cosificación. Incluso se pueden preocupar por sus hábitats, porque tengan hábitats ciertas especies por lo menos. O sea, sí rechazan ciertas formas de cosificación, pero no rechazan la explotación como forma de cosificación. De hecho, ni siquiera lo consideran una forma de cosificación. O sea, la mayoría de la gente no es que literalmente los vean como cosas. O sea, si uno pregunta, incluso ni a las vacas ni a los cerdos,
no, ellos no, si uno habla con ellos, ellos no te van a decir, sí, es el equivalente a una piedra o es el equivalente a una manzana, pero consideran que sí están aquí para servir a los humanos. Entonces, por eso yo creo eh, o deduzco que por eso se refieren tanto los pioneros del veganismo como en este caso el principio número uno del enfoque evolucionista se refiere puntualmente a eso, porque ya está buscando englobar el rechazo a la crucificación, siendo que la gran mayoría de la gente ya se preocupa por el bienestar en sí o lo que ellos consideren un bienestar, pero no asume una responsabilidad en cuanto a rechazar la explotación. Y la explotación va de la mano de considerar propiedad a un otro. Entonces, por eso es importante el principio uno. El principio uno nos lleva a la mayoría de la gente, a la gente del común que no es vegana, a integrar a la ética a los demás animales. Que más adelante voy a hablar de esto en los otros principios, que dije que iba a ser breve, pero ya me extendí algo, de que en realidad hablar de derechos animales es una extensión de la cuestión de los derechos humanos. Esto no significa que el veganismo contenga dentro de sí a otras luchas o que contenga dentro de sí a los derechos humanos, sino que es una extensión, es como históricamente han sido relegados de la cosmovisión ética de los humanos, del círculo moral, como se suele decir. Entonces, esto es lo que se ideó para incluirlos en ese círculo moral, pero no un círculo moral bienestarista donde simplemente, pues como los humanos también somos capaces de sufrir y de tener placer y los demás animales también, entonces hay que preocuparnos solamente por reducir su sufrimiento. No, o sea, no se refiere a eso, sino que es una inclusión en el igual respeto al valor inherente, es decir, al igual respeto a ellos en su calidad de persona. Y esto implica no considerarlos como propiedad, como punto de partida. No significa que ahí se tenga que quedar el, la cuestión moral. Pues el punto número 2 dice, los abolicionistas sostienen que nuestro reconocimiento de este único derecho básico significa que debemos abolir y no simplemente regular la explotación animal institucionalizada, y que los abolicionistas no deben de apoyar campañas de reforma, de bienestar, ni campañas monotemáticas. Es decir, aquí se está hablando de una cuestión de coherencia, de congruencia. Porque si nosotros asumimos y afirmamos que los demás animales no deben de ser considerados recursos o propiedad, que no tenemos derecho, que su derecho a ser libres implica que nosotros no tenemos derecho a quitarles esa libertad. ¿Libertad en cuanto a qué? Libertad en cuanto a existir para sus propios fines, es decir, para su propio beneficio como persona, para para poder experimentar la vida de manera particular o personal. Ese es el derecho que tienen ellos fundamental. Entonces, si nosotros afirmamos esto, es incongruente que apoyemos campañas de bienestar animal, porque los bienestaristas normalmente piensan, bueno, ¿quién se podría oponer a que un animal no sufra, que no sea dañado emocional y físicamente o en su salud? Bueno, lo que sucede aquí es que si nosotros estamos luchando, pugnando porque los demás animales sean libres, si nosotros simplemente nos abocamos a que, bueno, que le reduzcan el sufrimiento mientras son esclavos, mientras está abusando de ellos para nuestro beneficio o nuestros deseos, entonces ahí hay una contradicción, porque entonces estaremos afirmando en un mensaje implícito, y aunque hay gente que lo hace explícitamente, pero por lo menos es un mensaje
implícito que sí podemos usar a los demás animales siempre y cuando le reduzcamos o evitemos el sufrimiento. Entonces ahí hay una contradicción. ¿Y por qué campañas monotemáticas no? Por lo menos las campañas monotemáticas que históricamente se han promovido en relación a los demás animales son injustas, son arbitrarias, son discriminatorias, y son ilógicas y son obviamente inmorales. Son especistas. ¿Por qué? Veámoslo en un equivalente a la cuestión humana. Actualmente, si pudiera haber algún tipo de campaña centrada en un tema particular, pero no, si ustedes ven, no existe una campaña, o por lo menos no es común. Sí puede ser que existan, pero no es común que haya una campaña, por ejemplo, no abuso sexual contra las mujeres morenas, solamente en los taxis, por ejemplo. O sea, o sea, pienso que la gran mayoría, pues, levantarían las cejas o se llevarían las manos a la cabeza preguntándose por qué. O sea, ¿por qué nada más las mujeres morenas? ¿Por qué nada más mientras están en los taxis? Sería absurdo. O por qué, o una campaña que dijese no, no a los asesinatos de hombres blancos en un coliseo. O sea, alguien también diría, ¿por qué nada más a los hombres blancos y por qué nada más en el coliseo? Entonces, eso es exactamente lo que están haciendo actualmente las campañas monotemáticas animalistas. O sea, te dicen, no a las carreras de galgos. O sea, ahí otra vez volvemos. ¿Por qué nada más los galgos y por qué solamente ahí? O sea, ¿por qué solamente de esa forma? Y bueno, los promotores de eso podrían pensar, bueno, es que no podemos cubrir todas las formas. Pues es que precisamente por eso no tiene sentido. O sea, primero tendríamos que difundir lo más que podamos y explicar de la mejor manera que podamos por qué los demás animales ni siquiera, o sea, no deben de ser utilizados para nuestro beneficio o nuestros deseos. De ninguna forma. Quienes estén asumiendo eso, obviamente van a rechazar participar en esa y cualquier otra forma de explotación. Mientras no haya un suficiente número de gente que rechace la explotación animal en sí, independientemente de si hay o no sufrimiento evidente, de si hay o no crueldad, cualquier campaña de ese estilo y de hecho de cualquier otro que no sea realmente general en su, o más bien dicho, completa en su mensaje de que los demás animales no deben de ser propiedad, pues van a ser rechazados, como lo que acaba de suceder en México. O sea, lo que acaba de suceder en México es algo pues esperable, no sé a quién le podría sorprender. O sea, si bien es cierto que cada vez hay menos, por ejemplo, menos adeptos a la tauromaquia, pues no hay el suficiente número de gente que pues, por ejemplo, si a nivel, al nivel de tomar de decisiones, porque si hubiera un suficiente número de gente en la base, o sea, en la gente que no está en la toma de decisiones, que desgraciadamente estamos en un modelo estatal, que quienes toman las decisiones, pues, o quienes tienen la decisión final, pues son los gobernantes. Eh, Mientras no esté la mayoría de la gente, y esto aunque no hubiera un sistema estatal sería así, mientras la mayoría de la gente o un número suficiente de gente para hacer presión no rechace todo uso de animales, pues seguirá sucediendo esto, o sea, seguirá sucediendo que haya reveses en esos cambios, o sea, que o vuelvan esas explotaciones, o sea, que vuelva, por ejemplo, la tauromaquia, que vuelvan los circos con animales, que vuelvan X cuestiones, pero incluso si no volvieran, o sea, incluso aunque se prohibieran esas formas específicas, que se ve muy difícil, pero
incluso aunque no volvieran esas formas específicas, eso no significa ni que, por ejemplo, supongamos, o sea, es muy difícil que suceda, no creo que vaya a suceder en las próximas décadas, eh, pero supongamos que prohibieran la tauromaquia. Lo más probable es que regrese en forma de bienestar animal, que incluso ya hay en algunos países, por ejemplo, no recuerdo si en Canadá o en una parte de Estados Unidos, existe la tauromaquia, pero ya de una manera que consideran menos cruel, o sea, no matan al toro, no le encajan las banderillas, sino que ponen una especie de colchón en la espalda para que no se encaje, o sea, o retornan de esa manera, o si no retornan, pues de todas maneras los toros, si no mueren ahí, o si no son explotados ahí, pues van a ser explotados para alimentación, o para tracción de sangre, o para cualquier otra cosa, mientras la mayoría de la gente lo siga considerando propiedad. Bueno, aquí voy a leer un comentario, dice: Cocina con ética, sea que con esas campañas matemáticas intenten sentar algún precedente legal para luego desde ahí trasladarlo a otros animales, es una pregunta. Igualmente no veo que prosperen estas iniciativas, pero bueno, trasladarlo a otros animales, o sea, es lo que estoy comentando, o sea, por ejemplo, en el caso de los circos con animales, pues ahí había obviamente tigres, perros, caballos, osos, etcétera. En México actualmente por el momento están prohibidas. Pregunto yo, ¿ya la gente no explota a esos animales? ¿Los considera personas la gran mayoría de la gente? O sea, a los osos, de hecho, o sea, los consideran especie protegida, ok. Pero eso significa que les consideran que tienen el derecho a no ser propiedad, o sea, a no ser utilizados ni siquiera con una ni siquiera mediante proporcionarles algún bienestar. O sea, a los osos se les considera parte de la... O sea, se les considera incluso, o sea, como fauna. O sea, no se les considera como personas realmente. Tal cual, su valor inherente como personas. O sea, en un dado caso que haya un conflicto con los humanos, pues se va a decidir, incluso podrían matárseles o podría utilizárseles, o en dado caso que se les considere nocivos, pues podrían matarlos. Bueno, no sé si aquí en Instagram lo censuran, pero bueno, podrían eliminarlos. O sea, podrían hacer lo que considere la gente que... O sea, lo que no harían con alguna parte de la sociedad con un humano en el caso de que se le considere un obstáculo, aunque bueno, ahí también habría sus asegúnes, porque también a nivel sociedad estamos muy mal éticamente, pero en el caso de los demás animales es aún peor, o sea, está mucho más retrasada la cuestión de la ética respecto a ellos. Entonces, pues los animales que no sean utilizados en un zoológico, digo, perdón, en un circo, pues pueden ser utilizados en un zoológico, pueden ser utilizados de muchas otras maneras, porque la mayor parte de la gente considera que no están a la par moralmente de los humanos. Bueno, y el principio 3 para no tardarme tanto, hay un saludo, se va integrando gente, ya vamos en el principio 3. Bueno, el principio 3, discúlpeme que ya no las llevo muy bien y de hecho no me lo sé de memoria. El principio 3 dice: los abolicionistas sostienen que el veganismo es el punto de partida moral y que la educación vegana, creativa y no violenta debe ser la piedra angular de una defensa racional de los derechos animales. Bueno, le recuerdo que es este libro el que estoy repasando, el enfoque abolicionista sobre los derechos animales, escrito por Anna Charlton y Gary Francione. Bueno, el veganismo como punto de partida moral. Es lo que explicaba al inicio sobre la cuestión de por qué el reconocer primero el estatus de no propiedad de los demás animales. Y aquí lo enfatiza Francione y Anna Charlton en el punto 5. O sea,
si no hay veganismo, o sea, si no es el veganismo el punto de partida, el mínimo requisito fundamental, eh, como defensores de los derechos animales, no hay nada. O sea, de hecho, como les comenté al principio, o sea, la cosificación no solamente se remite a la no explotación, se puede cosificar de varias maneras a un sujeto. Pero dado que la mayoría de la gente se preocupa cuando menos por el bienestar de los demás animales, pero no así, no rechaza la explotación animal, deben de incorporar este principio para incorporar a los demás animales como sujetos que son dignos de pertenecer a la comunidad moral en el respeto a su valor moral o a su dignidad o a su estatus de persona moralmente. Entonces, el punto de partida debe ser ese. O sea, y vemos que en realidad no es así en el movimiento animalista que ha perdurado por décadas. Aunque ahí ha habido altibajos, pero en general no ha sido ese el punto de partida y por eso siguen los demás animales. Por eso es que no tiene ningún sentido lanzar campañas a nivel de partidos, ni a nivel, y aunque no fuera a nivel de partidos, o sea, no tiene sentido ninguna campaña sobre usos puntuales, porque la mayoría de la gente no está asumiendo el veganismo, no ha asumido el veganismo. Incluso gente que se dice vegana y promueve que, bueno, lunes sin carne, o que promueve que, ahí tenemos esta gente de Vegan Outreach, este tipo, no recuerdo, es que es un nutricionista, no recuerdo el nombre, que dice que, bueno, que si no eres vegano, que si no puedes ser vegano porque te gusta mucho el queso, entonces sé vegano excepto por el queso. O sea, por cuestiones como esas, es que la gente no se toma en serio el veganismo. O sea, piensan que... Por eso la mayoría de la gente, cuando le intentas hablar de veganismo, ya trae el prejuicio, ya trae ese obstáculo preconcebido de que lo que quieres es obligarle a cambiar de dieta, o como que si fuera un capricho nuestro, como que nosotros les queremos imponer un estilo de vida, o que son cuestiones meramente sentimentales, porque la mayoría de los activistas animalistas se enfocan en el sufrimiento, en la crueldad, entonces por eso, no en tanto en razones en sí lógicas, eh, o sea, en rechazar más allá, en la explotación animal, más allá de si causa sufrimiento o no. Entonces por eso está esta imagen preconcebida de los animalistas en la sociedad de que somos meramente sensibles, que nos estamos dejando llevar meramente por emociones, que eso es lo que realmente sucede en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos he tenido yo también particularmente muchas discusiones con animalistas porque se dejan llevar meramente por las emociones y no es que no es que las tengamos que dejar totalmente suprimidas, o sea, que tengamos que eliminar por completo las emociones. Las emociones nos llevan a la acción, pero para que esa acción tenga un fundamento, tenga realmente una sustancia, que tenga un sentido, deben de ser apoyadas por razones. Entonces, por eso debemos de partir por el hecho de comprender qué es lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo que los demás animales no sean vistos no sean vistos ni tratados como objetos. O sea, que no hay esa preconcepción de los demás animales como seres que están aquí para servirnos o seres que están aquí para sacarles provecho. Entonces tenemos que explicar a la gente, primero tenemos que asumirlo nosotros y actuar coherentemente con eso, no apoyando campañas bienestaristas, no apoyando campañas centradas en un solo uso. Y por eso es importante que el principio, exactamente, tenemos que reconocerlos y difundir por qué son personas. Ok, aquí estaba leyendo un poco los comentarios. Educación vegana, hay mucho que lucha por dar. O la nefasta organización Animal Libre con Veganuari haciendo ver el veganismo como un reto. Sí, exactamente. O sea, eh, no, o sea, si imaginemos que viéramos como un reto, o sea, que lo presentáramos como un reto a un racista. Bueno, no sea racista por el lunes, o no sea racista por ciertos días de la semana, o Challenge 22 para que no sea racista. O sea, esas son las cosas que banalizan, o sea, la hacen ver como algo trivial y no como algo serio,
la cuestión de los derechos animales. Bueno, íbamos en el principio 3, supongo, se me fue la onda. Bueno, el principio 4, supongo que íbamos ahí. El enfoque abolicionista vincula el estatus moral de los no humanos con la mera sintiencia y no con ninguna otra característica cognitiva. Todos los seres sintientes son iguales en cuanto al propósito de no ser usados exclusivamente como recursos. Sí, bueno, aquí vale hacer la aclaración. O sea, este es el único requisito, digamos, en la naturaleza de un ser para ser considerado una persona, para ser considerado que tiene un estatus moral de persona. Pero eso no significa que tengamos que ser, por ejemplo, sensocentristas. O sea, porque el sensocentrismo parte de algo de un mero hecho, o sea, el hecho que sentimos, y ya de ahí pretende establecer obligaciones morales. A ver si me puedo explicar mejor. Aquí lo que se está diciendo es que la única característica, por ejemplo, biológica, la sintiencia es un hecho biológico. Pero, pues, en términos conceptuales, ¿a dónde nos lleva eso? O sea, tenemos que involucrar la lógica para sacar una conclusión moral de ahí, porque la ética no puede existir sin lógica. La ética se basa tanto en los hechos, en la realidad, en lo que existe, que en este caso lo que es una realidad es que existimos seres capaces de sentir. ¿Y qué implica el sentir? Pues implica una conciencia, implica que experimento la vida de una manera particular o personal, que tengo un yo interno, o sea, que sé que existo, sé que lo que sucede me sucede a mí y eso es relevante de alguna manera para mí y eso me hace ser una persona porque es particular, es personal, de ahí viene persona y de ahí deriva la cuestión de la personalidad, etcétera. Pero en sí, de manera básica, es que experimento la vida de manera particular o personal, por eso somos personas. Y esto va más allá de la especie, o sea, incluso el ser con el organismo que consideremos menos complejo, incluso con nuestra visión podría ser antropocéntrica de que, bueno, ese ser es menos complejo y que no se demuestre que tenga una inteligencia X dada, pero con el simple hecho de que ese ser sea capaz de sentir, es decir, que tenga sensaciones, que sepa que de su propia existencia, es una persona. Puede ser un cucaracho, una termita, una mosca, un elefante, un humano. O sea, todos comparten la cuestión en común de que son capaces de sentir. Pero para sacar una conclusión de ahí, o sea, si simplemente decimos, pues porque siente, no es diferente, si no aplicamos la lógica, no es diferente decir, pues es que ve, o es que es blanco, o es que es mujer, o es que es humano. O sea, el ser humano, el ser blanco, el ser mujer, el ser hombre, el ser heterosexual, pues son meros hechos, pero no son razones en sí. Para que nosotros podamos exponer una razón, tenemos que implicar necesariamente la lógica y de ahí sacar, ahora sí, derivaciones éticas, obligaciones morales, por ejemplo. Entonces, si sentimos, eso significa, ahí aplicando la lógica, que experimentaron la vida de una manera particular o personal, por lo tanto tenemos interés en nuestra propia persona, en lo que nos sucede. Tenemos intereses como qué, como el vivir, como el ser libre, como la integridad física, etc. Entonces, a un interés propio se corresponde un derecho. Entonces ya ese ser tiene el derecho a que no se le vulneren esos intereses simplemente por beneficiar a otros, porque otros, por los deseos de otros o por las necesidades de otros. Entonces los demás no tienen derecho los demás que sean capaces de hacerse responsables de sus actos no tienen derecho a vulnerar esos intereses. Entonces de ahí viene la cuestión de los derechos. O sea,
el valor inherente significa que nosotros somos capaces de valorarnos a nosotros mismos, o sea, valorar lo que nos sucede. Si yo voy caminando o cualquier persona y se golpea, pues eso lo valora de alguna manera. En cambio, un árbol, una piedra, no se valora, no se pueden valorar lo que le sucede a sí mismos, porque no tienen una conciencia, no tienen un yo, no sienten. Entonces, ya ahí hacemos derivaciones de que, bueno, si lo ligamos con los principios de la lógica, pues aquellos seres que no solamente existen, sino que tienen noción de su propia, de su propia individualidad, pues no son meros objetos, sino que son personas, tienen un valor inherente, un valor interno. Entonces, por eso es importante mencionar este punto 4 sobre la sintiencia. La sintiencia es el único requisito a nivel biológico, pero tenemos que ligarlo con la cuestión de la lógica para sacar deducciones morales. El principio 5 dice: los abolicionistas rechazan todas las formas de discriminación humana, incluyendo al racismo, al sexismo, al heterosexismo, al edadismo, el capacitismo y el clasismo, por poner un ejemplo, por poner ejemplos. De la misma manera que rechazamos al especismo. Sí, o sea, aquí otra vez valga la aclaración, que esto no significa, de nuevo, esa confusión de que hay gente confundida tanto de un extremo como del otro. O sea, hay gente que dice que los derechos, que el veganismo no tiene absolutamente, o sea, que los que somos veganos, pues nada más con que seamos veganos y no tenemos obligación de adherir a otras causas como el rechazo al racismo, el sexismo, etcétera. Y hay otros que se van al otro extremo, o sea, otros que dicen que el veganismo implica, o sea, que por ejemplo, que por el veganismo en sí mismo tienes que ser feminista, o por el veganismo en sí mismo tienes que ser antirracista, y ninguna de estas dos posiciones es correcta. O sea, la cuestión es que el veganismo es una extensión de lo que, por ejemplo, en este caso, los pioneros del movimiento vegano vieron que debía ser una extensión del movimiento antiesclavista humano. Esto no significa que el veganismo tenga como sujeto político a los humanos, sino que es una extensión, que debemos de ser éticos, es decir, los agentes morales, los seres que somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestros actos, de responder por nuestros actos, tenemos la obligación en general de ser éticos. Es decir, ser veganos, ser antirracistas, ser feministas, ser anticlasistas. Es decir, un vegano, y aunque no fuese vegano, tendría la obligación tanto de ser vegano como de rechazar estas otras injusticias, al igual que el especismo antropocéntrico y en general el no veganismo, es decir, la idea de concebir a los demás animales como meros recursos para nuestros fines. Un agente moral tiene la obligación de esto porque es la obligación de todo agente moral ser ético, es decir, de abrazar, de asumir la ética en general. El veganismo no es la ética en su totalidad, y alguien que simplemente se limite a ser vegano, yo lo pondría en tela de juicio, porque si alguien dice ser vegano, pero es racista o es sexista o avala o participa en cualquier otra injusticia, es que no ha entendido realmente qué es el valor inherente, qué es la dignidad. O sea, es ilógico. O sea, aquí el enlace es la lógica con la ética. O sea, si uno asume que los demás animales son personas, porque no es relevante ni la especie, ni el color de piel, ni el sexo, ni el grado de inteligencia o memoria, sino meramente el hecho de experimentar la vida,
de manera particular o personal para ser persona, por lo tanto tengo un valor interno, por lo tanto tengo intereses, por lo tanto tengo derechos. Eh, entonces, si eso lo asumimos para la cuestión de los demás animales, es ilógico, o sea, es absurdo que asumamos esto para los demás animales, pero lo hagamos, si lo hagamos para los demás, o sea, si digamos, no, bueno, pues los demás animales, aunque no tengan una inteligencia X dada o una memoria X dada, aunque no sean humanos, aunque no sean mujeres, aunque no sean de X color de piel, merecen respeto, pero sin embargo, soy racista, soy sexista, o sea, no tendría sentido. Por eso, el principio 5 se refiere a esto, o sea, que por lógica y por adherencia a la ética, debemos de rechazar todas las injusticias por igual, porque todos, el valor inherente es equivalente en todo, o sea, dado que no es medible, un externo no puede saber, no puede medir mi valor inherente, de hecho uno mismo, o sea, sería difícil describirlo, entonces por extrapolación, todo el valor inherente es equivalente, mi valor inherente es exactamente el mismo que el de una cucaracha, el del científico más, con el IQ más elevado, o sea, por eso es que se da esto. Este es el principio 5. Ya vamos a terminar. Y el principio 6 dice, los abolicionistas reconocen el principio de la no violencia como principio central del movimiento de los derechos animales. Bueno, eso es como, este último principio es como una especie de resumen de los anteriores, porque también aquí cabe mencionar que ahí menciona en el libro que más allá de ser vegano, la educación creativa y no violenta. Pero es que no es más allá de ser vegano, es que el veganismo en sí mismo deriva en que tenemos la obligación moral de ser activistas y de hacerlo bien, o sea, de hacerlo lo mejor que podamos, de formarnos lo mejor que podamos. Porque, ¿qué dice cuál es la definición de veganismo? El hombre, y aquí pues hacemos la acotación, cuando Lady Cross decía el hombre, se refería a la humanidad. Obviamente partiendo de la individualidad, pero como somos parte de un grupo que son, hasta ahorita somos los que conocemos que son agentes morales, la humanidad debe vivir sin explotar animales. ¿Qué se deriva de ahí? Que a nivel personal y a nivel individual tengo la obligación de ser vegano, de vivir sin explotar animales. Y sin explotar animales, por lo menos de manera directa, o sea, en lo que está en mis manos evitar. Y debemos pugnar, obviamente, porque deje de existir paulatinamente en la medida que podamos, y esto se da solamente mediante la educación, mediante la concienciación, también dejen de involucrar, que dejemos de vernos involucrados en explotaciones indirectas. O sea, ¿qué es una explotación directa? Por ejemplo, si yo como animales, si yo me he visto con animales, o sea, algo que yo hago adrede, algo que pudiendo evitarlo, lo hago de todas maneras para mi beneficio, uso directamente para mí animales con esa intención, con conocimiento de causa de que los estoy usando para mi beneficio, esa es una directa. Una indirecta es cuando alguien me involucra indirectamente. O sea, por ejemplo, no sé, cuando hay un medicamento que se experimenta con animales, pues ahí no está en mis manos que evitar eso, o sea, evitar que se experimente con animales, por lo menos por el momento. Pero sí debo de pugnar porque conforme vaya habiendo conforme vaya habiendo más gente vegana, pues este tipo de involucramiento, esta posibilidad de que nos involucren en una explotación animal de manera indirecta, pues se va reduciendo. Pero esta cuestión de la no violencia, sí es importante entender que se refiere tanto en la mentalidad como en las acciones. Miren, bueno, no sé si sepan, aunque he ido muy lento con eso, por cuestiones personales de tiempo, estoy haciendo un curso
de manera de un grupo de estudio por medio de un correo. Si gustan alguien anotarlo, es evolucionoregulacion@disroot.org. Ahí pueden escribirme para agregarlos al grupo de estudio. Estoy explicando qué es la filosofía, qué es la ética, etc. Para que un acto sea ético, tiene que ser tanto bueno como correcto. ¿Qué significa lo que sea bueno? Que nuestra intención sea bondadosa, buena, etcétera. O sea, que nuestra intención sea virtuosa o que nuestra intención sea algo favorable, algo bueno para el otro. O sea, nuestra intención es hacer algo bueno con un otro, incluso hasta con uno mismo. Pero bueno, en términos mayormente es actuar de manera con bondad hacia los demás. Bueno, aquí lo voy a escribir, aquí me piden que lo escriba, a ver si lo tengo. Sí, aquí ya me sale para no ponerlo todo, ahí ya lo acabo de escribir. Ese es uno de los requisitos para que una acción sea ética, no es el único. El otro requisito es que sea una acción correcta, o sea, algo que coincida con los principios lógicos, los principios de la lógica, es decir, que no sea algo contradictorio, o sea, que sea algo lógico, que no haya incongruencias en los pensamientos y en la conclusión, en lo que uno está pensando, que vaya de acuerdo con la lógica, y en este caso con la cuestión de, por ejemplo, si estamos hablando del respeto al valor moral de alguien, pues tenemos que actuar lógicamente y congruentemente de acuerdo a ese respeto que decimos profesar a ese valor moral que tiene una persona. Entonces, debemos de ser éticos. Creo que la mayoría de la gente tiene cierta tendencia a ser bondadosa, pero sin embargo le falta esta cuestión de ser correcta. Por ejemplo, vamos a aterrizarlo en un ejemplo. Si alguien pide un préstamo y pues no lo ha pagado, alguien lo obliga a pagarlo, pues, y bueno, él finalmente por cuestiones de presión, pues acepta pagar el préstamo. Ahí hizo una acción correcta porque era su obligación, está obligado a pagar ese préstamo porque él se comprometió, hizo un compromiso. Pero sin embargo no era su intención, o sea, no nacía de él hacerlo. Entonces esa acción no fue moralmente correcta, moralmente buena. Fue moralmente correcta, pero no fue moralmente buena. Para que esa acción realmente sea ética, él debió de haber nacido de él el sentido del deber, que eso lo tiene la mayoría de la gente, excepto, por ejemplo, podría decirse los psicópatas. Sería muy complicado hablar en ellos de un sentido del deber. O no sé si hay alguna otra condición así neurológica. Pero en términos generales, la mayoría de la gente sí puede despertar en ellos un sentido del deber, que se puede despertar por medio, por ejemplo, de la empatía, etc. Entonces, aquí vamos con esta cuestión de la no violencia. Que era la cuestión del sexto y último principio, que todo tiene que ir ligado, o sea, no puede haber incongruencias, no podemos estar difundiendo mensajes de odio hacia la gente, que es lo que abunda, o sea, estamos hablando de un mensaje de paz, que sí realmente la paz y el respeto tienen elemento en común, la no violencia. O sea, no puedes respetar a alguien siendo violento, ni de pensamiento. O sea, si tú estás, por ejemplo, no sé si alguien está pensando en violar a alguien, y aunque no lo haga, ese es un acto, esa es una cuestión violenta. No es un acto, pero esa es una situación violenta. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo. O sea, no es esa persona moralmente buena cuando está pensando en cometer un daño a alguien o que le suceda algo malo a alguien. Esa es una cuestión moralmente rechazable porque no es buena. Aunque él no lo haga, aunque no caiga en esa incorrección, desde la lógica,
es moralmente malo. Y de hecho hasta es incorrecto. Es incorrecto porque él no debe de pensar en eso. Él debe de trabajar en sí mismo por medio... Y todo esto deriva de la razón. O sea, tampoco es una cuestión meramente de que, o sea, que tenga una epifanía o que venga por sí sola la emoción, sino que incluso por razonar, o sea, por analizar los argumentos, uno comienza a despertarle el sentido del deber. Por eso se habla de que la ética se fundamenta en la razón. O sea, sí pueden por ejemplo, la empatía en este caso o las intuiciones, sí pueden darnos como atisbos, como pistas de que algo bueno o malo puede haber en algo, pero no se fundamenta ahí. O sea, de ahí no podemos sacar conclusiones directamente. Necesariamente tiene que pasar, como dicen algunos autores, por el tamiz o por el filtro de la razón para sacar conclusiones de ahí, para sacar el deber ser, qué es lo que debemos hacer. Entonces, no debemos de ser violentos, tanto obviamente no explotando animales, pero no se puede limitar ahí. O sea, si simplemente no explotamos animales, no se cumple esta cuestión de la definición de veganismo, de que la humanidad viva sin explotar animales. Perdón, de que no haya, de la cuestión del activismo vegano. Bueno, sí, de hecho, no podría cumplirse ese deber que emana de la cuestión del veganismo, que no solamente a nivel individual no explotemos animales, sino a nivel sociedad se cumpla esta cuestión de no explotar animales, si somos violentos, porque pues la gente va a ver la incongruencia, aunque caigan en una falacia ad hominem, o sea, de rechazar algo por quien lo dice, pues sí obstaculiza, sabemos que obstaculiza, o sea, y aparte está mal per se, o sea, está mal per se que nosotros seamos incongruentes, que estemos rechazando la violencia, solamente cierto tipo de violencia y caigamos en otro tipo de violencia. Entonces, por eso tenemos que hacer un rechazo firme a la no violencia en todas sus formas, o sea, tanto en su forma de acciones como en su forma de mentalidad simbólica. O sea, la forma simbólica es, por ejemplo, estos mensajes de odio hacia otros o tener esa mentalidad, porque como se ha comentado, o sea, el mal no tiene un fundamento racional. O sea, no es que la gente tenga una maldad que sea parte en sí de su persona, sino que muchas situaciones en su contexto los ha llevado a actuar de esa manera y nada nos indica que no puedan revertir esa situación. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la crueldad y me voy a poner yo de ejemplo para no herir susceptibilidades. Mucha gente dice, quien es cruel merece, con los animales, merece lo peor, merece, o sea, ahí lo vemos como hablan de los taurinos y de la gente que disfruta con el sufrimiento de los animales, etcétera. Y piensan que esa gente, pues como que no hay que razonar con ellos nunca. O sea, yo entiendo que ellos que pueden recibir comentarios ofensivos de parte de esa gente. Y no estoy diciendo que tengan que aguantarlos, sino que, pero sí tienen que hacerles llegar ese mensaje a ellos y dejar de estar enviando mensaje de odio a ellos, porque odio genera odio. Eso les va a nublar aún más la razón a esa gente. Entonces, nada nos dice que esa gente no pueda cambiar. Por ejemplo, yo antes de ser vegano, yo disfrutaba con hacer sufrir a insectos, por ejemplo. No por ejemplo, a perros, gatos y otros animales que yo consideraba más cercanos, mamíferos, sobre todo aves. A esas no, pero a los insectos, pues por ejemplo, tanto de niño como hasta adolescente, incluso de adulto, pues disfrutaba de dañar a hormigas o cucarachos, o simplemente no sentía ninguna empatía. En algunos casos o lo disfrutaba o era indiferente. O sea, que en los dos casos es crueldad. Yo era cruel con los animales. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Ahora soy vegano.
¿Quién les dice a ustedes que esa gente nunca va a ser vegana? O sea, necesitamos cambiar ese chip de que hay una diferencia radical entre el que es taurino y nuestra tía que nos prepara caldo de pollo. Que la tía no le gusta, que ella preferiría que no sufrieran las gallinas, o el tío, o no sé quién sea, que nosotros lo vemos como bondadoso, pero que sigue explotando animales. No hay una diferencia. Ambos son esclavistas, ambos son injustos, ambos están viendo a los demás animales como recursos. Y ambos pueden ser educados, o ellos mismos reeducarse. O sea, si no lo quieren ver así como una posición de pedestal moral, ellos mismos, o sea, uno les puede entregar la información y la reflexión, y ellos mismos, con su capacidad de agentes morales, en algún momento pueden hacer ese cambio. No sabemos cuándo. Entonces, esa es la invitación a que en este día y todos los días, pero en este día en especial lo quisimos hablar de esta cuestión de los derechos animales, el enfoque abolicionista, que bueno, al principio yo mencioné de algunas incongruencias de Gary Francione, porque bueno, ha habido pues mensajes bueno, no medio, sino un tanto confusos de Gary Francione, pero lo que yo comento sobre esos mensajes, por ejemplo, cuando se centra mucho en la cuestión ambiental y pues que habla de vegano, que hay veganos eh, que no son abolicionistas, etcétera. En realidad todo eso debería de explicarse con el principio uno, o sea, todo deriva del principio uno, de, de que pues el derecho fundamental es el de no ser propiedad. Ese es el derecho de partida, no significa que no tenga ningún otro derecho, como se puede interpretar, sino que ese es el punto de partida por el contexto social que mencioné en un principio. Entonces, difundir menos que veganismo es difundir explotación animal. Así de simple, es difundir esclavismo, es difundir que está bien usar a los demás animales mientras le reduzcamos el sufrimiento. Entonces, esa es la invitación que les hago. No sé si haya más preguntas. Aquí voy a leer si alguien escribió algo más para ir finalizando el live. Bueno. Creo que ya no hubo más preguntas. Nada más dice cocina ética, redoblar esfuerzos. Sí, o sea, ese esfuerzo debe de ir canalizado inteligentemente. O sea, porque esa es también otra de las falacias. O sea, hay mucha gente que se dice defensora de los derechos animales, y lo que te comienza a decir es, bueno, no, es que X persona tiene X cantidad de años esforzándose haciendo esto, haciendo campañas por los delfines, contra los gallos, contra la tauromaquia, no sé qué. O sea, se esfuerza mucho, le echa muchas ganas, como se dice en México, quiere mucho a los animales, rescata, pero, o sea, y que eso no ha provocado que la gente realmente asuma que es el punto, el concepto clave de nuevo, y lo voy a decir siempre, es entender qué es la dignidad. La dignidad de lo que es ser digno o merecedor de respeto por uno mismo. O sea, por sí mismo, por el hecho de ser persona, por el hecho de valorarse o de experimentar la vida de una manera particular, personal, de tener un valor que solamente nosotros tenemos acceso. Bueno, antiespecismo también es un término, ahí menciona eso, el antiespecismo. Es que miren, qué bueno que se menciona eso. Obviamente estamos en contra del especismo antropocéntrico, pero rechazar solamente el especismo así nada más, sin veganismo, no te lleva o sea, rechazar meramente el especismo no te lleva directamente al veganismo. Tiene que haber veganismo para que rechaces el especismo y cualquier forma de cosificación, perdón, cualquier forma de explotación animal. ¿Por qué menciono esto? Otra vez vuelve aquí y valga la oportunidad para mencionar a alguien que es antiderechos animales, que es Peter Singer. Peter Singer,
por ejemplo, para especificarlo bien, o ejemplificarlo bien, él cree que hay humanos, por ejemplo, los que tienen alguna limitación o que nacen con alguna limitación mental o física, piensa que no tendrían una vida que merezca ser vivida, entonces considera que son seres reemplazables, incluso los podemos asesinar para reducir el sufrimiento y aumentar la felicidad. Eso piensa de humanos. Bueno, esto mismo y cosas similares piensa de los demás animales. Piensa que los demás animales, o por lo menos ciertos animales, son reemplazables, que se les puede, incluso se les debe, según el utilitarismo, explotar o exterminar si es necesario, si eso obstaculiza que haya mayor felicidad o reduce el sufrimiento. Y esto lo piensa, como les comento, independientemente de la especie. Entonces, lo que debemos de difundir es como punto de partida el veganismo, como puerta de entrada, en la mayoría de los casos, hacia la ética. Sí, de hecho, Peter Singer comió pollo. O sea, y él siempre ha estado, o sea, él nunca ha rechazado eso. O sea, no es como que una sorpresa. Él desde Liberación Animal y desde siempre ha dicho que no ve mal, que... Bueno, creo que, no recuerdo si en la Liberación Animal lo dijo así tal cual, pero creo que en ética práctica, ahí es donde pone ejemplos de ese tipo, incluso con humanos. O sea, que incluso por eso tuvo problemas de ingresar a países, etcétera. Pero bueno, el veganismo como punto de partida, como lo menciona aquí el principio número uno, o sea, bueno, no es el principio número uno, pero ahí menciona en los principios que tenemos que tener el veganismo como punto de partida moral para agregar a los demás animales a nuestro círculo moral. Que bueno, también aquí vale la crítica de que en la práctica realmente no es generalizado eso. No es generalizado que la gente ya es ética con los humanos y nada más le falta agregar a los demás animales. En realidad, el trabajo que hay que hacer es concienciar desde cero a la mayoría de la gente para que entiendan primero los conceptos básicos de la ética y entonces sí puedan asumir o puedan tener la oportunidad de asumir con menos dificultad, o no tanto dificultad, sino con mayor facilidad o con mayor claridad la cuestión de los derechos animales. Bueno, esto es todo por el live de hoy. Esperamos el próximo año haya también más contenido. Espero que se la pasen bien en estas fiestas de fin de año. Aprovechen para difundir veganismo y bueno, hasta la próxima.